Bueno, el presidente de los Estados Unidos impuso un conjunto de sanciones al gobierno venezolano que básicamente la podemos resumir de la siguiente manera. En primer lugar, no toda emisión de bonos que se haga, es decir, el bono es una deuda que emite el gobierno para financiarse, no se puede hacer ahora con residentes de los Estados Unidos. Esa es la primera medida. La segunda medida es que los dividendos de Citgo, que es una compañía venezolana que está en el exterior, no se pueden remitir a la casa matriz. Yo creo que eso es básicamente la razón de ser de las medidas. Estos bonos que están ahorita, que se van a vencer en el 2017, 2022, 2026, se pueden seguir negociando sin ningún tipo de problema. Segundo, Venezuela puede seguir exportando petróleo a los Estados Unidos e importando petróleo desde los Estados Unidos. Recordemos que Venezuela está importando petróleo. Estamos importando alrededor de 80.000 a 100.000 barriles diarios, equivalente de combustible, gasolina, porque las refinerías están prácticamente en el suelo en Venezuela. Entonces tú puedes seguir vendiendo petróleo y puedes seguir comprando petróleo. Igualmente, puedes seguir comprando alimentos, vendiendo alimentos, igualmente con las medicinas. Es decir, eso que hay un bloqueo económico, eso no es verdad. Entonces, el país puede acceder a los mercados internacionales de alimentos, en el caso de los Estados Unidos, para comprar todos los alimentos que quiera, siempre y cuando los pague. Igualmente pasa con las medicinas. Ahora bien, ciertamente el Estado venezolano no puede emitir deuda en el exterior, pero es que en Estados Unidos, perdón, pero es que esto ya venía ocurriendo, porque en el año 2016, el año pasado, el gobierno no fue a los mercados internacionales a colocar deuda. ¿Por qué no fue? Bueno, porque el mercado internacional veía muy riesgoso que Venezuela pudiese acceder a los mercados y le colocaba una prima muy alta. Entonces lo que hizo el gobierno fue salir a vender los activos nacionales, vendió la deuda con Dominicana, vendió la deuda con Jamaica, remató una refinería, es decir, vendió un conjunto de activos y ahora nos quedamos sin activos prácticamente. Ahora, si el gobierno quiere buscar financiamiento externo, bueno, tiene abierto la ventana de los créditos a nivel europeo, porque la restricción de los Estados Unidos no aplica para Europa ni aplica para Asia. Entonces el gobierno puede ir a colocar euros en Londres, en Frankfurt, en París, en Madrid, en Bruselas o en cualquier lugar donde haya mercado financiero. O puede ir a China, puede ir a Corea, puede ir a Japón. De manera que no hay tal bloqueo financiero. Y ya para finalizar, y yo creo que esta es una de las razones de fondo del tema, aquí lo que ocurrió fue una violación abierta de la Constitución, porque la Constitución, el artículo 312 establece que todo endeudamiento tiene que estar aprobado por una ley, y la ley que regula el endeudamiento es la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento nacional, que se presentan conjuntamente. ¿Qué hizo el gobierno? Como desconoció la Asamblea Nacional, no presentó la ley de presupuesto y de endeudamiento o las leyes ante la Asamblea Nacional y se fue para el TSJ, para que se las santiguaran, se las bendijeran allá. Nosotros les advertimos que no cometieran ese error. Bueno, ellos fueron al TSJ, resultado, se autobloquearon financieramente en el mercado internacional, porque los que van a comprar la deuda dirán, bueno, ¿y con qué respaldo legal tengo yo para emitir una deuda que va a comprar Venezuela cuando esto es un acto ilegal? Porque está violando la Constitución. Entonces, eso es la razón de fondo. Esto es la razón de fondo. Y obviamente, y ya termino con esto, aquí, si tú puedes comprar y tienes los recursos para comprar las medicinas, pues las compra. No hay impedimento. Si quiere comprar los alimentos, usted también lo puede comprar. De manera tal que el fulano bloqueo no es tal. No existe bloqueo. José Manuel. Sí, para arrimar agua al molino de José, aquí se dio un golpe de Estado en diferentes fases. Uno de ellos, como bien planteaba José, es que constitucionalmente la única instancia que puede convertir un proyecto de ley de presupuesto en ley de presupuesto es la Asamblea Nacional. Eso es lo que determina la Constitución. Cuando tú evades ese mecanismo institucional y vas al TSJ para aprobar tu presupuesto nacional, estás dando un golpe de Estado porque estás violentando la Constitución Nacional. Entonces el problema de fondo es ese. Al final esto es un golpe de Estado continuado que tiene diferentes ángulos y evidentemente eso impactó muy negativamente la percepción de los mercados internacionales. Y eso hizo, por ejemplo, que el riesgo país venezolano sea desde hace varios meses el más alto de América Latina, cercano a 3.000 puntos básicos. Ese es el riesgo país
más alto de Venezuela en su historia. ¿Qué es el riesgo país? El diferencial de tasa de interés entre los bonos de deuda venezolanos y los bonos de deuda norteamericanos, que te están diciendo básicamente cuán peligroso ve los mercados a Venezuela como consecuencia de los golpes de Estado, de violentar las normas y leyes y constitución, de la inestabilidad política y del muy negativo comportamiento macroeconómico de Venezuela. Y aquí me voy a la segunda parte de manera muy resumida. Esta crisis económica comenzó mucho tiempo atrás. Parte de la política comunicacional del gobierno es hacernos creer que la crisis económica comenzó hoy. Y esta crisis económica, esta etapa comenzó en el año 2014, durante todavía el periodo de boom de precios del petróleo. En el año 2014 los precios del petróleo estaban por encima de los $88 el barril y la economía venezolana inicia su ciclo recesivo. Y desde el 88, desde el 2014 hasta hoy, llevamos 4 años consecutivos de recesión y la economía venezolana acumula 35 puntos del PIB en reducción de su tamaño de producción y bienes y servicios. Ese es el periodo de contracción más agudo de toda la historia contemporánea. Desde el año 50, Venezuela nunca había tenido un periodo de contracción tan agudo como el que hemos vivido entre el año 2014 y el año 2016. Eso en términos de América Latina, ¿qué implica? Que es en los últimos 40 años la recesión más aguda que ha vivido ninguna economía del continente, ni siquiera comparable con Bolivia en el 81-85 durante la hiperinflación, o con Argentina durante el Corralito, o inclusive durante Nicaragua entre el 84 y 88. Es decir, Venezuela ha tenido en estos últimos 4 años un ciclo recesivo mucho más agudo que todas lo que fueron las experiencias muy negativas de América Latina en los últimos 40 años. Conclusión, esta economía comenzó su ciclo recesivo de desastre, de colapso macroeconómico 4 años atrás, consecuencia de un modelo de desarrollo, de un CEP de política económica completamente equivocado. Ahora, yo insisto, viendo un poquito las preguntas, José, ¿qué significan las sanciones? O sea, para la persona, la señora María, de tu circuito, la señora María de allá de los Jardines del Valle, ¿qué significa para ella? ¿Qué significan las sanciones? O sea, las decisiones que se tomaron, en qué se traduce eso? ¿Qué es lo que significa? Porque el gobierno ha pretendido, desde la manipulación, a decir que el barco no llega, y yo reitero, la gente de Puerto Cabello, la gente de La Guaira, la gente del Zulia, la gente del estado de Anzoátegui, por nombrar algunos estados donde hay puertos en nuestro país, sabe perfectamente que esos puertos no había ni un barco. Hace unas semanas atrás no había ni un barco parado para descargar el contenedor de las mercancías que de las toneladas de alimentos que según debían llegar al país. Porque hay algo que el gobierno no dice. ¿Cuánto han caído las importaciones en los últimos 4 años? Todo lo que han castigado es con el tema de las importaciones, porque al haber menos dólares, entre los dólares que se robaron, despilfarraron, la mayor bonanza petrolera en la historia de Venezuela, que deberíamos tener bastantes dólares ahorrados y que no hay dólares, porque además estamos en los niveles más bajos de reservas en muchos años. Bueno, esta gente se gastó los reales, bajó el ingreso petrolero, a pesar de que la crisis todavía con precios del petróleo ya empezamos a vivir la crisis. No olvidar aquella famosa carta del ministro Giordani donde decía que se habían gastado lo que había y lo que no había en el año 2012 por las elecciones. Bueno, se gastaron los dólares y al gastarse los dólares bajaron las importaciones, cosa que ellos no reconocen. Por lo tanto, son menos toneladas de alimentos, son menos medicinas que llegan al país. No hay cifras nunca de nada porque el gobierno al final, todas las cifras se consiguen por los caminos verdes. Pero esa es una de las cosas que el gobierno pretende presentar, que es que los barcos no están llegando porque el presidente de los Estados Unidos metió una sanción, cosa que es falso. Ahora, ¿qué significan, repito, José Manuel, qué significan las sanciones para la gente común? ¿Qué significa? ¿Qué efecto va a tener eso? O sea, para explicarle qué significa. Porque si no, el gobierno va a terminar utilizando el tema de las sanciones como la gran excusa para tratar de tapar el desastre económico que hay en nuestro país, que no es del viernes pasado,
sino que ya vamos para 4 años, 4 largos años de desastre económico. Bueno, lo primero que yo digo, el tema de los barcos. O sea, no es que tú llamaste por teléfono y el barco sale ahorita. Eso está contratado por lo menos hace 2 meses. Es decir, un barco que venga a los Estados Unidos, salga de la costa este de los Estados Unidos, aquí a La Guaira dura por lo menos navegando 5 días. Y las sanciones fueron el día viernes, o sea, que el barco no estaba contratado, o sea, eso es mentira. Si el barco viene de Europa, igualmente la travesía debe ser por lo menos 15 o por lo menos 15 días con un barco cargado. Si viene de Asia, más todavía, porque tiene que pasar por el canal de Panamá. Así que es mentira que los barcos venían navegando y de repente las sanciones y pararon los barcos. Eso es mentira, porque eso tiene que contratarse los seguros, los fletes, la disponibilidad de barcos, los contenedores, cargar el barco, contratar la tripulación. O sea, que eso es totalmente mentira. Ahora bien, ¿cómo puede afectar esto a la gente? Yo quisiera insistir lo siguiente. O sea, estas sanciones no afectan la importación de alimentos, ni afectan la importación de medicina, no la afectan, ni tienen que afectarla, ni deberían afectarla. Aquí las sanciones se están usando como una excusa para esconder que la producción de alimentos ha caído, para esconder que la industria farmacéutica está prácticamente desapareciendo en Venezuela y los productos son de origen importado. Esa es la razón de fondo. Ahora, ¿dónde sí puede afectar la sanción? Que esto ya venía sucediendo, esto no es de ahora, esto venía sucediendo por lo menos desde el año pasado, que el gobierno quiera financiarse en los Estados Unidos y obtener dólares para hacer los pagos. Ahí sí puede afectar. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. Si a mí me cierra una puerta, yo busco otra puerta, porque no me dejo encerrar. Bueno, la pregunta mía es, ¿por qué el gobierno, si quiere financiarse, no va a Europa y no va a Asia, que donde tiene un mercado financiero que los dos combinados son hasta más grandes que el mercado de los Estados Unidos? Porque en realidad lo que quiere tapar es el hecho de que si ellos van a colocar una deuda ahorita, van a tener que pagar 35% de interés anual en dólares, que es una tasa que no la paga ahorita Sudán, que tiene una guerra. Ese es el problema. Entonces, si tú tienes la caja, porque aquí quiero insistir en esto, entre el año 1998 y 2017, aquí se recibieron casi $1 billón de dólares por exportaciones petroleras y no se ahorró un centavo. Y ahora me van a decir a mí que es que aquí no hay plata para importar porque unas sanciones que aplicaron el viernes. Eso es mentira. Eso es mentira. Absolutamente mentira. Entonces, la afectación de la gente es por la acción que ha hecho el gobierno, porque aquí se destruyó la producción nacional, aquí no hay prácticamente comida. Aquí hay gente que se levanta y no sabe dónde va a conseguir el pan y dónde va a conseguir el paquete de harina para hacer sus arepas. No tiene con qué comer. Tú lo dijiste ahorita con la cifra. La caída de la producción nacional, la desnutrición que tiene la Venezuela. Entonces, yo quiero argumentar otra vez, para que la gente lo tenga bien fijo, aquí no hay prohibición ni de importar medicina, ni de importar alimentos, ni tampoco de exportar e importar petróleo. Ahora, antes de que José Manuel, entonces, ¿cuál es el tema político, José, con el tema de las sanciones? Bueno. O sea, ¿qué es lo que se busca con las sanciones al final? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué busca quién? ¿El gobierno americano? No, claro, en los Estados Unidos y no es solamente el Estados Unidos, la comunidad internacional. ¿Qué es lo que busca? Bueno, las sanciones al principio fueron quirúrgicas, fueron puntuales a funcionarios y no se habían extendido al país. Ahora se extendieron a 2 instancias, que es el financiamiento al gobierno venezolano y la prohibición de remitir utilidades de Citgo hacia Venezuela. Pero te voy a decir sobre que eso está pasando en Venezuela también. Aquí ninguna compañía, ni europea, ni asiática, ni americana, puede mandar sus dividendos a su casa matriz. O sea, es una medida prácticamente recíproca. Sí, porque Citgo no puede mandar dividendos para acá. Ni Venezuela puede, las compañías venezolanas tampoco lo pueden hacer a sus casas matriz. Entonces, están en igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué buscan con estas acciones? Lo que están buscando, entiendo yo, que es lo que dijo la administración Trump, es focalizar en el tema de que no haya un financiamiento, porque sería, o sea, el financiamiento parte de que haya una ley
y la ley es la ley de presupuesto y endeudamiento. Como esa ley no existe, ahora el gobierno y el gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue que agarró y puso legal lo que antes era un hecho, que era que Venezuela no accedía a los mercados internacionales porque el riesgo país era muy elevado. Y era que, tal como está la deuda externa contratada, no se podía pagar. Y si se pagaba, era con un costo enorme. Lo planteamos en esta misma sala, Enrique Capil y yo, y todo el mundo nos cayó encima. ¿Y qué planteamos nosotros? Que había que refinanciar la deuda externa. ¿Qué significa refinanciar la deuda externa? Que tú te sientas con los acreedores y le dices, mire, señores, yo tengo un problema de flujo de caja. Porque el petróleo bajó, porque no ahorré, porque hice las cosas mal. Yo he pagado y voy a seguir pagando, pero necesito renegociar con ustedes. Alárguenme los plazos de vencimiento, recórtenme la deuda y recórtenme las tasas de interés. Ese fue el planteamiento que hicimos nosotros, que si Enrique Capil y yo, que si se hubiese acogido esa propuesta, no estuviésemos en esta situación. ¿Qué significa un default de la deuda? Default es incumplimiento. Llegado el vencimiento, yo le digo a la gente, no pago, no tengo que pagar. Bueno, yo, José Guerra, estoy absolutamente en contra de cualquier default de la deuda. Si Venezuela hiciese un default, el gobierno hiciese un default y actuase irresponsablemente en estos meses que son críticos por venir, que son el mes de octubre y el mes de noviembre, hay que pagar más de 3.000 millones de dólares, ¿qué efecto puede tener esto? En primer lugar, los que tienen bonos de Venezuela, que no se les va a pagar si hubiese default, bueno, agarran y buscan las refinerías venezolanas y toman las refinerías venezolanas en el exterior. Barco que pase por el canal de Panamá yendo hacia Asia, barco que toman los acreedores. Barco que entre a la costa este de los Estados Unidos, que vaya por el Atlántico a tocar cualquier puerto para descargar la carga de petróleo, toman el barco. Entonces sería un escenario caótico. Caótico porque tratando de resolver un problema de no pagar la deuda, te va a generar otro problema. Además, que va a paralizar a la industria petrolera. ¿Por qué la va a paralizar? Bueno, porque la industria petrolera, para funcionar, requiere taladro, requiere químico, requiere servicio, y esos son importados. ¿Y de dónde saca los dólares para pagar? Entonces sería un caos generalizado. Y yo creo que el gobierno, o sea, mejor dicho, nosotros responsablemente no podemos propiciar un incumplimiento de la deuda. Ya va, José.